¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ernesto Fidel González Iglesias. Soy residente de segundo año de la especialidad de traumatología y ortopedia y el día de hoy vamos a hablar de los abordajes quirúrgicos de hombro y de húmero. Los principales abordajes que vamos a tomar en cuenta a nivel de hombro es el abordaje anterior al hombro, que conocemos como delto pectoral, el abordaje anterolateral, el abordaje lateral al húmero proximal, el abordaje posterior a la articulación del hombro, y a nivel de húmero el abordaje anterior a la diáfisis del húmero, el abordaje posterior al húmero, abordaje anterolateral al húmero distal, el abordaje lateral al húmero distal y el abordaje medial al húmero distal. Como primer abordaje vamos a ver el abordaje anterior al hombro, el cual nos permite principalmente reparar estructuras que cubren al hombro en sus caras anterior, inferior y superior, y permite principalmente lo siguiente. Como número 1, la reconstrucción de las luxaciones recidivantes de hombro. Número 2, el drenaje de infecciones. Número 3, nos sirve para la toma de biopsias y extirpación de tumores. Número 4, nos sirve para la reparación o estabilización del tendón de la cabeza larga del bíceps. Número 5, en cuestiones de artroplastía de hombro o hemiartroplastía. Y número 6, para la fijación de fracturas de húmero proximal. En este abordaje, la posición del paciente, el paciente se va a situar en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica. Lo ideal es colocar un bulto, el cual se coloca en la línea media entre la escápula y la columna. Esto nos ayuda a desplazar hacia adelante la escápula del lado afectado y permite que el brazo caiga. Esto ayuda a exponer la región anterior de la articulación. Y pues también para esto hay que elevar la cabecera de la mesa quirúrgica de 30 a 45 grados, que es lo que conocemos como la posición en silla de playa. Los puntos de referencia que tomamos en cuenta es, uno es la apófisis coracoides, la cual podemos palpar deslizando el dedo de forma distal aproximadamente unos 2.5 centímetros por debajo del borde anterior de la clavícula, y de ahí nos vamos al surco delto pectoral, el cual es más fácil de palpar, especialmente en pacientes delgados. La incisión se va a realizar en la región anterior del hombro. Este puede abordarse mediante dos formas. Una es la incisión anterior, que se realiza en línea recta, 10 a 15 centímetros es la medida ideal, siguiendo la línea del surco delto pectoral, y la incisión debe comenzar inmediatamente sobre la apófisis coracoides. Y la otra es la incisión axilar. En esta se sitúa el paciente en decúbito supino con el brazo en abducción de 90 grados y en rotación externa. Se marca el pliegue axilar anterior con un rotulador de preferencia y se realiza una incisión vertical de 8 a 10 centímetros de longitud, comenzando en el punto medio del pliegue axilar anterior y extendiéndose en dirección posterior hacia el axila. Algo que tenemos que tomar en cuenta son los peligros al realizar los abordajes. En el abordaje anterior, pues los principales riesgos que tenemos son las lesiones nerviosas del nervio musculocutáneo, ya que este penetra en el músculo desde su cara medial. Toda la disección debe realizarse en la cara lateral para evitar la manipulación de este nervio que pudiera producir alguna parálisis, sobre todo a nivel de los flexores del codo. Otro nervio que pudiera dañarse es el nervio axilar, ya que este discurre en la superficie profunda del deltoides, por lo tanto la tracción del músculo deltoides en dirección posterior no puede dañar el nervio, pero los instrumentos que coloquemos pueden ejercer presión directamente sobre él y esto puede causarle una neuropraxia al paciente. Y otra estructura pues son los vasos, en este caso la vena cefálica, la cual lo ideal es tratar de preservarla para reducir el riesgo de que el paciente presente edema postoperatorio de la extremidad afectada. Como siguiente abordaje tenemos el abordaje anterolateral del hombro. Este abordaje nos va a permitir una excelente exposición de la articulación acromioclavicular, el ligamento coracoacromial y el tendón del supraespinoso. Nos va a permitir lo siguiente: como número 1, la descompresión anterior del hombro; como número 2, la reparación del manguito de los rotadores; como número 3, la reparación o estabilización de la cabeza larga del tendón del bíceps; y como número 4, la resección de osteofitos de la articulación acromioclavicular. Para esto la posición del paciente va a ser igual que en el abordaje anterior, donde se posiciona el paciente en decúbito supino sobre la camilla. Igual lo ideal es poner un bulto entre la columna y el borde medial de la escápula para poder exponer mejor la articulación. Hay que elevar la cabecera de la mesa a 45 grados y pues lo ideal es colocar los campos estériles de una forma que nos permita manipular fácilmente el brazo durante la cirugía.
Los puntos de referencia en este abordaje, al igual que en el anterior, es la apófisis coracoides, la cual, como había mencionado, se localiza aproximadamente a 2.5 centímetros del extremo anterior de la clavícula, por debajo del punto más profundo de la concavidad clavicular. Y el otro punto de referencia es el acromion, que se palpa en la parte más alta del hombro. La incisión que vamos a realizar es una incisión transversa, la cual comienza en el vértice anterolateral del acromion y finaliza por fuera de la apófisis coracoides, como se puede apreciar en la imagen. En este abordaje, pues los principales riesgos que tenemos es dañar el nervio axilar. Como se ha mencionado, pues este discurre de manera transversa a través de la superficie profunda del músculo deltoides, aproximadamente 5 a 7 centímetros por la punta del acromion. Si separamos las fibras del deltoides por debajo de este nivel, puede resultar lesionado este nervio. Y de los vasos que pudieran salir afectados está la rama acromial de la arteria coracoacromial, la cual discurre inmediatamente debajo del músculo deltoides. Esta se puede seccionar durante la disección quirúrgica superficial. En caso de que queramos ampliar el abordaje, existen medidas locales, ya que la reinserción del deltoides es muy difícil. No se recomienda desinsertarlo demasiado extenso, a pesar de que esto nos facilite el abordaje. Y medidas de ampliación, como este procedimiento no se realiza en un plano internervioso, no es posible ampliarlo de forma eficaz ni distal ni proximalmente. El próximo abordaje que tenemos es el abordaje lateral al húmero proximal. El abordaje lateral al húmero proximal nos va a proporcionar un acceso limitado a la cabeza y al cuello quirúrgico del húmero. Su uso está reservado para las fracturas de cuello quirúrgico y de las tuberosidades del húmero. Y las principales indicaciones son para la reducción, abierta y fijación interna de fracturas desplazadas del troquítero de húmero, para reducción, abierta y fijación interna de fracturas del cuello del húmero, para la inserción de clavos centromedulares de húmero, para la extirpación de calcificaciones subacromiales, para la reparación del tendón del supraespinoso y para reparaciones del manguito de los rotadores. En este caso, la posición del paciente se va a colocar en decúbito supino con el brazo afectado en el borde de la mesa quirúrgica. Hay que elevar la cabecera de la mesa para disminuir la presión venosa y el sangrado durante la cirugía. Y lo ideal también es colocar un saco de arena debajo del hombro del paciente. Los puntos de referencia que tenemos en este abordaje es principalmente el acromion, que se encuentra en la parte más alta del hombro, y la cara lateral del húmero proximal, la cual también podemos palpar sin dificultad. La incisión se va a realizar una incisión longitudinal, aproximadamente 5 centímetros, que va desde la punta del acromion y se extiende a lo largo de la cara lateral del brazo. Esta va en dirección descendente, de forma longitudinal. Los riesgos en este abordaje pues es el daño del nervio axilar, ya que está abandonando la pared posterior del axila a través del espacio cuadrangular y después rodea el húmero junto con las arterias circunflejas humerales posteriores. Este nervio entra en la región posterior del deltoides por su cara profunda alrededor de 5 a 7 centímetros por debajo de la punta del acromion, por lo cual tenemos que evitar extendernos hasta esa zona. Y por otra parte tenemos el abordaje posterior de la articulación del hombro. Este nos va a permitir principalmente el acceso a región posterior e inferior de la articulación del hombro. Normalmente no es necesario, pero tiene algunas indicaciones, como lo sería la reparación en casos de luxación o subluxación posterior recurrente del hombro. En casos que sea necesario realizar una osteotomía del glenoides, para la toma de biopsias y resección de tumores en esa zona. Para el drenaje de abscesos con el paciente en la posición habitual en cama, este abordaje permite la salida de contenido purulento por efecto de gravedad. Para el tratamiento de fracturas del cuello de la escápula, especialmente las que están asociadas a fracturas de clavícula, que pudiera considerarse hombro flotante. Y para el tratamiento de las fracturas, luxaciones posteriores del húmero proximal. En este caso, la posición del paciente, hay que colocar al paciente en decúbito lateral, al borde de la mesa quirúrgica con la extremidad afectada en la parte superior. Los puntos de referencia anatómicos en este abordaje, primero sería el acromion y la espina de la escápula, los cuales forman un arco continuo que se extienden de forma inferior.
Y pues está la espina de la escápula, pues que podemos palpar extendiéndose en dirección oblicua, la cual finaliza en un triángulo aplanado y liso en su borde medial, es fácilmente palpable. La incisión que vamos a realizar aquí, se realiza una incisión longitudinal a lo largo de toda la espina de la escápula, que se extiende desde el vértice posterior hasta el acromio. Riesgos que tenemos en este abordaje, pues el daño del nervio axilar, ya que este discurre por debajo del redondo menor. Este nervio pudiera resultar lesionado si se realiza una disección por debajo del mismo. Y el daño al nervio supraescapular, porque este rodea la base de la espina de la escápula en su trayecto desde la fosa supraespinosa hasta la fosa infraespinosa. Inerva el músculo supraespinoso y el infraespinoso. Y los vasos que se pudieran dañar, pues sería principalmente la arteria circunflejo-humeral, ya que este discurre posterior junto con el nervio axilar en el espacio cuadrangular por debajo del borde inferior del redondo menor. La lesión de esta arteria podría producir mucho sangrado que pudiera ser difícil de controlar. Pasando a los abordajes del húmero. Inicialmente tenemos el abordaje anterior de la diáfisis del húmero. Este abordaje pues, nos expone la superficie anterior de la diáfisis humeral. En la mayoría de las intervenciones solo es necesaria una parte del abordaje, no es necesario extendernos a través de toda la diáfisis del húmero. Y pues como en todos los abordajes de húmero, el principal riesgo es el daño al nervio radial, por lo cual es algo que tenemos que cuidar mucho durante estas cirugías. Y pues entre las principales indicaciones para el uso de este abordaje se incluye número 1, la RAFI de fracturas de húmero, el tratamiento de pseudoartrosis en fracturas diaficiarias de húmero, la osteotomía del húmero en caso de ser necesario, la toma de biopsias, resección de tumores óseos y el tratamiento de la osteomielitis. La posición del paciente en este abordaje: hay que colocar al paciente en decúbito supino, con el brazo situado sobre algún soporte y con aproximadamente 60 grados de abducción. El paciente se inclina hacia el lado contrario al brazo lesionado para, con esto por efecto de gravedad, disminuir el sangrado. Los principales puntos de referencia anatómicos: hay que localizar la apófisis coracoides de la escápula por palpación, por debajo de la unión de los tercios medio y externo de la clavícula, y se palpa la cabeza larga del bíceps braquial según atraviesa el hombro y se extiende en dirección distal hacia el brazo. La incisión se va a realizar de forma longitudinal desde la punta de la apófisis coracoides y se prolonga en dirección distal y lateral siguiendo el surco del pectoral hacia la inserción del deltoides en la cara lateral del húmero, aproximadamente hasta la mitad de la diáfisis. Desde aquí se continúa la inserción en dirección distal según se requiera, siguiendo el borde lateral del bíceps. Y la incisión finaliza a unos 5 centímetros por encima del pliegue del codo. Principales riesgos que tenemos es el daño del nervio radial, ya que en el surco del nervio radial, en la cara posterior del tercio medio del húmero, no se debe apartar de la superficie posterior del hueso. Hay que recordar que debemos tener cuidado de no penetrar de más la corteza posterior cuando se aplica una placa anterior, sobre todo al momento de perforar, para evitar lesionar este nervio. Y pues también lo ideal es no usar separadores de tipo palanca para evitar lesionar esta estructura. Y en el compartimiento anterior del tercio distal del brazo, el nervio perfora el tabique intermuscular lateral y se sitúa entre los músculos braquial y braquiorradial. Por eso es importante no extendernos hasta 5 centímetros por encima del pliegue del codo. Otra estructura que se pudiera dañar son los vasos. En este caso los vasos humerales circunflejos anteriores, que atraviesan el campo quirúrgico en el intervalo existente entre el pectoral mayor y el deltoides en el tercio superior del brazo. Dado que la sección de estos vasos no puede evitarse, deben ser ligados o coagulados con el cauterio durante los procedimientos. El siguiente abordaje para el húmero es el abordaje posterior al húmero. Este abordaje
se realiza en la línea media del húmero. Es un abordaje ampliamente clásico que nos proporciona un acceso excelente a las 3/4 partes inferiores de la cara posterior del húmero. El abordaje posterior se ve dificultado por la vulnerabilidad que presenta el nervio radial, ya que es más fácil lesionarlo al tratar de realizar estas cirugías. Las principales indicaciones para realizar este abordaje sería la RAFI de las fracturas de húmero, el tratamiento de la osteomielitis, la toma de biopsias, resección de tumores, el tratamiento de pseudoartrosis, la exploración del nervio radial en su surco y la introducción de clavos humerales retrógrados. Este es el principal abordaje donde pudiéramos lesionar el nervio radial, ya que durante el abordaje hay que localizarlo inmediatamente y referirlo para evitar dañarlo. La posición del paciente en este abordaje se pudiera colocar en dos posiciones. En una de ellas es en decúbito lateral con la extremidad lesionada en la parte superior y la otra es en decúbito prono sobre la mesa quirúrgica con el brazo abducido a 90 grados. Se coloca un saco de arena bajo el hombro del lado que se va a operar y se sitúa el codo en flexión de forma que el antebrazo quede colgando por el borde de la mesa. Para esto pues nos podemos ayudar por ejemplo con una bracera o pues con un bulto. Los puntos de referencia que tomamos en cuenta en este abordaje es el acromion, ya que pues, esta es una prominencia ósea que forma el techo del hombro, y la fosa olecraniana en la región distal. Esta se palpa en la cara posterior del antebrazo. Si tenemos el codo en extensión pues es más difícil palparla, ya que está ocupada por el olecrano. La incisión se va a realizar una incisión longitudinal en la línea media en la cara posterior del brazo. Está aproximadamente 8 centímetros por debajo del acromion hasta la fosa olecraniana. Claro que no tenemos que realizar el abordaje desde el acromion hasta la fosa olecraniana, sino pues simplemente ubicarnos en la región que queremos tratar en el momento. Los principales riesgos, como había mencionado, pues es el daño al nervio radial. Este es vulnerable ya que se encuentra en el surco del nervio radial. Como les comentaba, pues hay que identificarlo y referirlo para asegurarnos de no dañarlo. Y por otra parte está el nervio cubital. Este se localiza por debajo de la cabeza medial del tríceps, en el tercio inferior del brazo. Podría resultar lesionado si se despega del músculo del húmero sin seguir un plano epiperióstico. Y otra estructura que se pudiera dañar es la arteria braquial profunda. Esta se localiza generalmente junto con el nervio radial. Entonces al momento de localizar uno, pues referimos las dos para evitar dañarlos. El siguiente abordaje es el abordaje anterolateral del húmero distal. Este expone el cuarto distal del húmero y entre sus principales indicaciones se encuentran la reducción abierta y fijación interna de fracturas de la mitad distal del húmero, especialmente cuando tenemos una fractura de Holstein-Lewis. La fractura de Holstein-Lewis es cuando hay un atrapamiento del nervio radial a nivel del trazo de fractura, y para la exploración del nervio radial en la región distal del brazo. En este abordaje la posición del paciente se va a colocar en decúbito supino con el brazo apoyado sobre un reposabrazos, una bracera por así decirlo, con una abducción de aproximadamente 60 grados. Se vacía de sangre a la extremidad mediante elevación durante 3 minutos o con un vendaje elástico, y a continuación lo ideal es inflar un manguito situado lo más proximal posible en el brazo. Los puntos de referencia anatómicos en este abordaje, pues el número 1 es el músculo del bíceps braquial y el número 2 el pliegue de flexión del codo. La incisión pues la vamos a realizar de forma longitudinal, curva, sobre el borde lateral del bíceps, comenzando alrededor de 10 centímetros por encima del pliegue de flexión del codo, y se sigue el contorno del músculo y se finaliza la incisión inmediatamente por encima del pliegue de flexión del codo. Principales riesgos: tenemos el daño nervioso del nervio radial. Antes de realizar cualquier incisión a través de las fibras del músculo braquial, el nervio radial debe ser identificado y referido pues, para protección del mismo. El siguiente abordaje pues, es el abordaje lateral al húmero distal. En el abordaje lateral del húmero distal se expone principalmente el epicóndilo lateral y el origen de los músculos extensores de la muñeca.
Entre sus principales indicaciones son: número 1, la RAFI de las fracturas del cóndilo lateral, el tratamiento quirúrgico en casos de tendinitis del codo, epicondilitis lateral, y la reparación de estructuras de soporte lateral del codo. Este abordaje pues no permite el acceso a la porción lateral de la articulación del codo, sino es mediante su ampliación, pero pues esta articulación se aborda posterior, posterolateral o anterolateralmente. Es lo ideal en vez de tener que usar el abordaje lateral del húmero. Para este abordaje, la posición del paciente va a ser en decúbito supino sobre la mesa quirúrgica con el brazo situado sobre el tórax. Se vacía el brazo de sangre por elevación durante 3 minutos o mediante una venda elástica de goma o pues, el uso de isquemia. Y posteriormente pues, lo ideal es aplicar un manguito de isquemia. Los puntos de referencia anatómicos: hay que localizar el epicóndilo lateral de la cara lateral de la porción distal del brazo. Esto mediante palpación se puede palpar fácilmente. Y la cresta supracondila lateral del húmero está mejor definida y es de mayor tamaño que la cresta medial y se extiende casi hasta la tuberosidad deltoidea. La incisión se va a realizar una incisión de 4 a 6 centímetros aproximadamente, puede ser curva o recta, en la cara lateral del codo sobre la cresta supracondilia lateral. Principales riesgos: igual el daño al nervio radial, ya que se atraviesa el tabique intramuscular lateral en el tercio distal del brazo, y pues este está seguro mientras el abordaje no se extienda en dirección proximal. Y por otra parte tenemos el abordaje medial al húmero distal. El abordaje medial al húmero distal se utiliza para tener acceso a la cresta supracondila lateral del húmero, el origen común de los músculos flexor y extensor a partir del epicóndilo medial y el compartimento medial de la articulación del codo. Este abordaje no proporciona una exposición tan buena de la articulación del codo. Sus aplicaciones principales serían, como número 1, la RAFI de las fracturas extraarticulares de la columna medial del húmero distal, el tratamiento quirúrgico de la epicondilitis medial, la reparación o reconstrucción del ligamento colateral cubital del codo y la resección de cuerpos sueltos en el compartimento medial del codo. En este abordaje, para la posición del paciente hay 2 posiciones. Una es colocar al paciente en decúbito plano sobre la mesa de operación. Se flexiona el codo a 90 grados y se coloca el antebrazo sobre la espalda. Así podemos exponer mejor esta región del brazo. Y por la otra posición es colocar al paciente en decúbito supino con el brazo apoyado en una bracera o en una mesa. Se abduce el brazo y se rota el hombro hacia el exterior completamente, de modo que el epicóndilo medial del húmero esté en la región anterior, quede expuesta. Y pues lo ideal es flexionar el codo a 90 grados. Los puntos de referencia anatómicos: aquí se debe palpar el epicóndilo medial del húmero, que es la masa ósea subcutánea que se localiza en la cara medial del extremo distal del húmero, y sobre este se palpa la cresta supracondilia medial del húmero. La incisión se debe iniciar 5 centímetros por encima de la articulación del codo, con centro en la cresta supracondilia medial del húmero, y se debe ampliar la incisión de manera distal pasando sobre el epicóndilo medial y terminar justo bajo la articulación del codo. Aquí los principales riesgos pues es la lesión nerviosa, en este caso la rama posterior del nervio antebraquial cutáneo medial atraviesa el campo quirúrgico durante la disección quirúrgica superficial, por lo cual pues hay que tratar de identificarlo y referirlo. Y el nervio cubital debe identificarse y aislarse antes de que se profundice la incisión para evitar dañarlo. Hay que asegurarse de mantener al mínimo la tracción del nervio. Y pues estos son los principales abordajes que utilizamos a nivel de hombro, a nivel de húmero. Se puede profundizar más en el tema, pero a grandes rasgos esto es lo más importante que debemos tomar en cuenta.